Buenas tardes. Ok, perfecto, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Eh, Vamos a hablar un poquito de el régimen de degeneración fuerte en bosones ahora. Todo lo que hemos hablado antes se refería a fermiones, excepto las ecuaciones generales que planteamos al comienzo para la termodinámica de ambos sistemas. De ahí se acuerda que nos comenzamos a meter solo con fermiones, comenzamos a ver que había, dependiendo del parámetro lambda, había un régimen fuerte y había un régimen de degeneración débil. Pues igual para bosones vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver primero ya vimos el régimen de degeneración débil para los dos, pero vamos a ver ahora el régimen de degeneración fuerte en bosones. Esta ecuación que tenemos acá para el número de partículas termodinámica, en la hipótesis del espectro denso para bosones, es una de las que ya teníamos antes. Teníamos todas las expresiones termodinámicas, tanto para bosones como para fermiones, con la hipótesis del espectro denso. Vamos a hacer un cambio de variables. Hacemos x al cuadrado igual a beta por la energía, acordándonos que lambda es e a la beta mu. Esta ecuación entonces nos daba el número de partículas en la hipótesis del espectro denso para bosones. Acuérdense que había una diferencia en un signo por ahí. Fíjense bien que nosotros hicimos esto, pasamos al hacer el uso de la hipótesis de espectro denso, pasamos directamente de la suma a una integral con los límites de integración de 0 a infinito para la energía. O sea que en el fondo, un peso igual a 0 en el estado base, estamos suponiendo que tenemos un peso estadístico igual a 0 en el estado base. O sea, suponemos nosotros que el estado base no podía estar ocupado. En el caso de los fermiones eso no afecta porque a lo más podemos tener un fermión en el estado base por el principio de exclusión de Pauli. Entonces, eso estadísticamente no afecta a nada si tenemos un número muy grande de partículas. Pero en el caso de bosones no es así. Nosotros no tenemos ninguna restricción sobre cuántas partículas podían estar en el estado base. Entonces, como que no es muy conveniente hacer ese paso directamente de la suma a la integral, porque estaríamos obviando en el caso de los bosones la ocupación que de hecho va a ser significativa en el estado, podría ser significativa en el estado base. O sea que esta aplicación de la hipótesis del espectro denso nos podía traer errores en la termodinámica de los fermiones. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer una revisión de todo de nuevo en el caso de los bosones. Vamos a regresar a la expresión en términos de sumas. Esa es la expresión en términos de sumas para el número de partículas. Y entonces lo que hacemos es que vamos a separar la suma. Vamos a separar el estado E igual a 0 del resto de los estados. O sea que esta suma la vamos a separar en dos términos. ¿Ok? La vamos a separar en dos términos. Un término que corresponde al estado base E igual a 0 y toda una suma que corresponde a los demás términos. Entonces, si nosotros hacemos eso, tenemos que el término E igual a 0, entonces aquí tendríamos E igual a 0, nos daría lambda, aquí daría 0, E a la 0 que es 1 sería lambda entre 1 menos lambda, más la suma para I distinto de 1,
de la suma normal que tenemos acá. Y entonces le podemos aplicar la hipótesis de el espectro denso a la suma que contempla ya el término con energía cero. O sea, ya la suma ya le quitamos el término con energía cero aparte acá, entonces no hay ningún problema con aplicarle la hipótesis de el espectro denso. Y entonces escribimos la otra parte como la integral aquí aparte. ¿Ok? Entonces esa es la nueva forma para escribir n, tomando en cuenta la energía de punto cero antes. Si en lugar de tener esta expresión para el número de partículas, tuviéramos el número de partículas por unidad de volumen, o sea, la concentración. Entonces tendríamos que dividir esta n que está acá entre el volumen y me quedaría la concentración aquí en la ecuación 5, n entre b, y quedaría aquí un lambda entre b por 1 menos lambda más 4pi entre h cubo, 2pi mkt a la 3 medios integral de 0 infinito, de x al cuadrado de x, lambda a la menos 1, e a la x al cuadrado menos 1. Esa ecuación 5 daría entonces el número de partículas por unidad de volumen, o sea, la concentración. Esas son ya las cantidades termodinámicas del sistema de bosones. Ok, entonces, de forma similar, usted puede proceder con las demás propiedades termodinámicas para evitar el problema de involucrar el término de energía cero dentro de la integral. Entonces, por ejemplo, la presión. La expresión para la presión tenía PV entre KT igual a la menos la suma sobre I del logaritmo de 1 menos lambda E a la menos beta e I. Entonces, otra vez, separamos el término con E igual a 0 y entonces le va a quedar menos logaritmo natural de 1 menos lambda menos I mayor que 1, la suma de I mayor que 1, logaritmo de 1 menos lambda E a la menos beta e I. La ecuación 6. La suma la podemos, sí, a esta suma sí le podemos aplicar ya la hipótesis del espectro denso, porque ya apartamos la energía de punto cero, ya apartamos la energía del estado base. Y entonces en esta suma sí la podemos ya poner como una integral con la hipótesis del espectro denso. Entonces eso ya sería, ya aquí acuérdense que pusimos el W de E y todos aquellos términos que teníamos antes, ¿verdad? Esto ya conocemos cómo se hace. Y entonces solamente hemos apartado aquí el término de energía de punto cero. Vamos a ver qué tan relevante es esta corrección, o sea, qué tanto realmente puede afectar esta corrección a la ecuación de estado. Entonces, o sea, en el límite clásico, B es mucho mayor que 1. O sea que lambda es mucho menor que 1. O sea, B, el volumen es muy grande y lambda es mucho menor que 1 en el límite clásico, acuérdense. Entonces lo que tenemos aquí es un lambda muy pequeño, ¿verdad? Un lambda muy pequeño que prácticamente es 0 entre un volumen muy grande, ¿verdad? Esto prácticamente es 1, entonces B, entonces lambda entre B prácticamente tiende a 0. Si lambda es mucho menor que 1, entonces esto prácticamente es logaritmo de 1 que 0, se va a 0 también. Y entonces el término entre paréntesis, el término acá del logaritmo, el primer término que está acá, prácticamente no contribuye en nada, es irrelevante para la ecuación de la presión, o sea, para la ecuación de estado. O sea, no afecta en nada para la ecuación de estado. Sí puede ser relevante, es relevante para el número de partículas, pero no para la ecuación de estado.
Entonces, los resultados obtenidos en la tarea 4 que les dejé, para este límite siguen siendo válidos. Para el límite lambda mucho menor que 1. O sea, en la tarea 4 ustedes no separaron las integrales en sumas, sino que lo hicieron directamente. Entonces eso no afecta ya para el término P, B entre KT. O sea, lo que hicieron con la integral del espectro denso directamente, sin necesidad de separar el término de energía cero, sigue siendo válido. Vamos a ver qué pasa en el caso de degeneración fuerte extrema. En ese caso, el volumen sigue siendo muy grande, pero lambda tiene, estamos hablando de bosones, acuérdense, lambda es 1 para bosones. En la degeneración fuerte extrema, lambda es 1. Entonces, lo que tenemos aquí es que si lambda es 1, entonces aquí creo que me faltó poner un 1 en este término, 1 menos lambda. Esto prácticamente es 0 y entonces tenemos aquí un número finito, un número, aunque sea pequeño, entre 0. Y eso es muy grande, ¿verdad? Es un número muy grande. ¿Okay? Si ustedes lo quieren ver, bueno, no, esa es la forma correcta de verlo. Si lambda es mucho mayor que 1, este término que está acá, esta es una forma infinito sobre infinito en el límite de lambda. Y entonces al tomar la derivada aquí queda 1, aquí queda 1 abajo. Y entonces la derivada 1 y 1 y queda 1 sobre b y b determina el límite. Entonces el límite es infinito. Entonces este término igual sigue siendo mucho mayor que 1. Repito nuevamente, si lo ven como una forma L'Hopital, infinito sobre infinito en lambda, en el límite lambda, la derivada de lambda es 1 y la derivada de menos lambda es 1. Por lo tanto, lo que queda es el límite de 1 entre b, ¿verdad? Y eso es prácticamente mucho mayor que 1. Y entonces la corrección en el límite de generación fuerte ya no es despreciable. O sea, solamente en degeneración fuerte, la expresión para la presión es despreciable. Ya en el límite de degeneración fuerte no podemos quitar ese límite para la ecuación de la presión. La distribución de Bose-Einstein con la hipótesis densa puede escribírsela entonces como, aquí tenemos el número promedio de partículas, escribimos el término con energía cero, y aquí tenemos lo que es, acuérdense que el número de partículas sería la integral del número de partículas por unidad de energía, multiplicado por la probabilidad de ocupación de cada uno de los estados de energía, eso les da el número de partículas. Entonces lo que hemos hecho es apartar aquí el término de energía cero para el número medio de partículas. Esta no es la expresión termodinámica, ¿verdad? Este es el número medio para el estado K. De tal forma que podemos escribir que el número medio para el estado cero es 1 entre lambda a la menos 1 menos 1. ¿Por qué? Porque entonces aquí solamente nos quedamos con el término de estado cero que lo hemos apartado acá. Entonces, si nosotros escribimos el número medio de partículas total, esta es la cantidad termodinámica, pues esta va a ser la sumatoria de los promedios de los números de ocupación sobre todos los estados. Tenemos aparte el cero acá y la parte otra le aplicamos la hipótesis del espectro denso aquí. Y entonces tomamos el N0 nada más, el número termodinámico que corresponde a la ocupación del nivel 0, pues este mismo obviamente, este término, va a ser 1 entre lambda menos 1 menos 1, o sea, 1 entre el 1 menos lambda. Lambda entre 1 menos lambda, perdón. Observemos algo interesante, que el límite cuando lambda tiende a 1,
O sea, el límite cuando lambda tiende, estamos hablando de los bosones, ¿verdad? De N0, es el límite cuando lambda tiende a 1 de N0 barra, y es el límite cuando lambda tiende a 1 de lambda entre 1 menos lambda, y ese límite es infinito. O sea que el número de partículas que ocupan el nivel 0 cuando lambda se aproxima a 1 es infinito. ¿Qué significa eso? Significa que prácticamente en ese régimen, cuando lambda tiende a 1, todas las partículas tienden a estar agrupadas en el nivel fundamental. Mientras los fermiones solamente sigue siendo 1 en cualquier régimen por el principio de exclusión de Pauli, en los bosones hay infinitas, casi todas las partículas están ocupando el estado fundamental a ese régimen de lambda igual a 1. Y a ese fenómeno, esto es como una introducción al descubrimiento de un fenómeno especial que se da en la física, que se le llama la condensación de Bose, el fenómeno de condensación de Bose-Einstein, ¿verdad? Que consiste en que en el régimen de lambda 1, los bosones tienden a estar, bueno, ¿verdad? O sea, en el estado fundamental. O sea que para un gas de bosones en degeneración fuerte extrema, la mayoría de las partículas se encuentran en el estado base, ¿verdad? A ese fenómeno se le llama condensación de Bose. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Ok, voy a continuar. Vamos a tomar nuevamente el número medio. 1 entre lambda a la menos 1 menos 1, igual a lambda entre 1 menos lambda. Si aquí despejamos lambda y lo expresamos en términos de N0, lo que les va a quedar es la ecuación 7 que está acá. El término que separamos de la presión lo podemos escribir como, el término que separamos de la presión era menos logaritmo natural de 1 menos lambda sobre B, o sea, menos 1 sobre B, logaritmo natural. En vez de escribir entonces el lambda, utilizo el resultado que habíamos obtenido aquí en la ecuación 7, que es este, y entonces lo sustituimos acá, en esta expresión. Y entonces eso sería, aquí cancelando, sumando acá, aquí sería N0 más 1, vamos a ver aquí. Aquí sería N0 más 1 menos N0. Entonces quedaría el logaritmo natural de 1 entre N0 más 1 y el signo menos lo quitamos y quedaría 1 sobre B, logaritmo natural de N0 más 1. Acuérdense que este es el primer término que ve en la presión. Si nosotros multiplicamos y dividimos entre el número de partículas, esto que está acá, aquí me queda N entre B. Es decir, aún si el número total de partículas es n igual a N0, aún así, si el número total de partículas, aún así, es decir, aún si el número total de partículas N fuera igual a N0, o sea, si hubiera condensación, si todas las partículas estuvieran en el nivel fundamental, el término logaritmo natural de N0 más 1 entre N barra es aproximadamente, bueno, entonces logaritmo natural de N0 más 1 entre N0 barra. Ustedes saben que el logaritmo es una función que crece mucho más lento que N0 barra. Estamos hablando de un número grande de partículas, por lo tanto, esto es mucho menor que 1. O sea que para el término de la presión, aún a degeneración extrema fuerte, el término de la presión no ocupa no ocupa el término separado. Entonces, para un gas de bosones, en resumen, nosotros podemos escribir
N entre B como N0 entre B más el término que da la hipótesis de espectro denso. Pero en el caso de la ecuación de estado P entre KT, nosotros no ocupamos poner el término separado porque ya vimos que no contribuye. Ok, entonces estas expresiones las vamos a manipular un poquito matemáticamente. Por lo menos hoy vamos a comenzar a hacerlo y vamos a terminar el lunes. Hacemos un cambio de variable acá, hacemos y igual a x al cuadrado. Entonces nosotros venimos aquí, pues obviamente que d de y es 2x d de x. Y entonces si aquí despejamos este término, entonces me va a quedar que n menos n0 entre b, que sería la diferencia en población de los niveles superiores, pues sería igual al término este que tenemos aquí del espectro denso, pero en términos de la nueva variable y a la 1/2 desde y. La ecuación 10 igual hacemos para P entre KT, ya en términos de la variable y. Entonces aquí hay dos integrales típicas, una que tiene y a la 1/2, otra que tiene y a la 3/2, y en lo demás son iguales, como pueden ver. Entonces nosotros vamos a definir una integral genérica, que sería g grande de n de y igual a la integral de 0 a infinito de y a la n menos 1 de y entre lambda a la menos 1 e a la y menos 1. Si ustedes ven, esta sería, esta que tenemos aquí para KT sería, vamos a ver, g de 3/2 menos 1 sería g de 1/2, ¿verdad? Y esta que está aquí abajo, la otra, la que está aquí arriba, que tiene y a la 1/2, entonces sería g de menos un medio, g de menos 1/2, a ver, no, porque sea aquí menos 1. Tenemos 1/2, entonces sería n igual a 3/2, ¿verdad? Para que 3/2 menos 1 dé 1/2. Y más bien esta sería, para que dé 3/2 aquí sería g de 5/2. Y la otra sería g de 3/2, así es. Exactamente, miren, sería una en términos de g a la 3/2 y la otra en términos de g a la 5/2. Esas funciones g tienen una propiedad, y es que las podemos reducir a unas funciones un poco más simples. Las podemos reducir a la función gamma por una función g minúscula de n. Recordando, entonces, esa propiedad es que gn grande de lambda es la función gamma de n por gn chiquita de lambda, donde la gn chiquita de lambda entonces se define, pues entonces pasando la función gamma para abajo, y aquí lo que me queda es la integral que define la g grande. Bueno, no lo voy a hacer aquí, pero ustedes pueden probar haciéndolo con calma. No es tampoco difícil. Que n entre b es 1 sobre una cantidad delta al cubo. Ya voy a explicar qué es delta mayúscula por g a la 3/2. Y que p entre kt es 1 entre delta al cubo por g a la 5/2. Solo es cuestión de jugar un poquito acá con las expresiones que tengo acá, utilizar un poquito los valores de la función gamma que relacionan este pi para escribir esos pi en términos de las funciones gamma, y entonces encontrar esta expresión. Delta pues es una longitud, algo similar a la longitud térmica, que es h entre 2pi mkt a la 1/2, y ne es la diferencia entre los números de población, entre el número de partículas totales menos el número de partículas en el estado fundamental. O sea que n es, ¿verdad? Es eso, ¿va? La superpoblación que hay por arriba del estado fundamental. Esa lambda
es proporcional a la longitud térmica porque lleva aquí la H barra, entonces es proporcional a la longitud térmica que teníamos antes, no es una longitud, pero es proporcional, y N es el número de partículas en estados excitados, o sea, el número de partículas que no están en el estado más bajo de energía, o sea, en el estado cero. Las ecuaciones estas 17 y 18 que tengo acá son generales para estudiar el gas de bosones con degeneración fuerte o débil, o sea, los incluyen. ¿Ok? Los incluyen. Porque ya vimos que, pues, que los efectos sobre la presión no afectan y ya incluimos el efecto de separarla, ¿verdad? Para la... Lo que ocurre es que en la degeneración débil, pues no importa el primer término y todos solo nos queda el segundo y están incluidos ahí los dos. Antes de chequear la degeneración fuerte, solamente voy a plantearles aquí que lo vamos a hacer el lunes, una propiedad que tiene la función G sub n de lambda. La función G sub n de lambda se puede probar que usted puede escribir la función G sub n de lambda como la suma de i igual 1 hasta infinito de lambda i entre i a la n. ¿Le es familiar, Jorge, que fue la que descubrimos con Wolfram el otro día? Sí, esta es. Solo que nosotros la vimos sin entrar a este formalismo, ¿verdad? Entonces, es una expresión que nos va a servir pues un poquito después para la próxima clase para tratar de analizar un poco más a fondo las expresiones ya en el régimen de degeneración fuerte. Voy a dejar la clase acá entonces. Me faltan 2 clases para terminar, lunes y martes, pero quiero pedirles un favor. El lunes fui convocado a una sesión de Consejo de Educación Superior, la cual fue reprogramada. Y eso es una cuestión de extrema importancia porque son problemas a nivel nacional de la educación universitaria. Entonces ahí tengo que estar representando a la universidad, ¿verdad? No puedo faltar a eso. Yo quería pedirles a ver si nos podíamos reunir a las 4 de la tarde lunes para tener la clase en lugar de las 12:10. A esa hora yo estoy seguro que he terminado la sesión porque son un poco largas. Si alguien no puede, pues no nos lo obligaríamos a pasar lista. Simplemente mira el video. ¿Los demás pueden? Bueno, Máster, es que creo que 3 de nosotros tenemos clases a las 4 el lunes. Ah, pero podemos mover la clase si quieren a las 5 en lugar de las 4. O tienen clase, negociemos, veamos a qué horas pueden. Es que la clase es de 4 a 6. El lunes de 4 a 6. Ah, pero a las 6 sí pueden. Está bien. A las 6 sí pueden. Hola. Sí, a las 6 está bien. Sí, a las 6. Ok, dejémoslo a las 6 entonces el lunes. Jorge puede acompañarnos el lunes. Sí. Sí, les quería pedir otro favor, que la tarea 4 se la manden directamente a Jorge al correo. Yo la puse ahí en la plataforma, ¿verdad? Pero se la pueden mandar, mándenle, pueden subírmela si quieren a la plataforma, pero les quería pedir para que agilicemos el proceso de corrección y Jorge les pueda dar la nota, que la manden directamente, le manden una copia a Jorge al correo, por favor. ¿De acuerdo? Hola. Sí, está bien. Bueno. Ok. Ahí les dejé el correo en el chat. Igual se lo voy a mandar al grupo. Perfecto. Entonces, Profesor, dígame, una Jorge. consulta. Dígame. ¿Para cuándo es la tarea y el examen? La tarea la dejamos para el martes. Para el martes, sería el martes a las 8. Yo tengo que cambiar ahí en la plataforma la fecha. Pero como de todos modos se la van a mandar a usted, no importa. La tarea quedó para el martes, va a ser el martes a las 8 para que usted tenga chance de corregirla, ¿verdad? Sí. El examen lo pasamos para el miércoles y el examen de recuperación lo pasamos para el viernes. Está bien. ¿Verdad? Entre hoy y mañana, o sea, en estos días que voy a tener un poco de chance,
voy a calificar el examen 2 y ahí les estoy dando la nota. ¿Ok? Para que sepan antes cómo van, ¿verdad? ¿Ok? Buenas tardes entonces y buen provecho. Una duda. ¿Viene? Es con respecto a la tarea. Es que en la que usted subió a WhatsApp hay una que dice 5, 6, 7 y hay un número que falta. Sí, Jorge, Entonces no sé si le faltó Jorge, tomarle foto. no, me salté un número, o sea, se me fue, creo que fue un 10, ¿verdad, Jorge? Un 8, ¿verdad? Sí, se saltó de la 9 que no estaba y se pasó a la 10. Esa era la Falta el 9. orden, pero Jorge no lo va a entregar ordenada, ¿verdad, Jorge? Ya se la mandé a usted. Si Ya quieres, me se la la mando a mandó. los alumnos al grupo de WhatsApp. Mándesela Para que la tengan todas. mándesela de una sola vez al grupo WhatsApp. ¿Ok? Ahí están todas ordenadas. Sí, Sí, está bien. ok. Ahorita se las mando. Sí. No, fue que me salté el número nada más, señorita. ¿Verdad? Fue todo. Mañana nos reunimos para ver algunos ejercicios de la tarea también a las 2:10. Bien. Otra cosa es que en el campus Bueno. pasa el documento de la clase 2. Falta el documento. La clase 2, tema 3 y también el video del 12 de... Mire, si falta algún video es porque no hubo problemas con la grabación. La clase sí está bien que me haya dicho porque fue tal vez que se me pasó subirla. ¿Qué clase me dijo que faltaba? Clase 2, tema 3. Clase 2, tema 3. Bueno, yo se la voy a subir, ¿verdad? Con el video sí, déjeme chequear el video porque puede ser que se me haya pasado. Clase 2, tema 3. Y el video me dijo que era ¿de qué día? Creo que de abril. Es que subí un video, pero el video es de... ¿Me puede mandar al chat cuál es exactamente para yo buscarlo y corregirlo, a ver si lo tengo? Puede ser que es que a veces me equivoco y los mando cuando me los convierten, me equivoco mandándolos. Entonces, mándeme la fecha del video que falta, o es que está malo, me dijo que era otro video que subí, ¿verdad? Sí. Mándeme la fecha al WhatsApp, por favor, ahorita que verifique para arreglarle eso. ¿Está bien? Está bien. Bueno, buenas tardes. Gracias. Bueno.